qué poco consumo de frutas y verduras, ¿no, Juan Luis? Me da una pena, es como que no estamos muy centrados en los productos procesados, en productos, digamos, como que no volvemos a lo natural, ¿no? Qué rico sería poder volver un poquito más a los productos naturales. Y lo cual es una contradicción porque las tenemos. O sea, tenemos abundantes verduras, frutas. Por ejemplo, como me gustaría que en el Perú se comieran frutas como en Colombia, como en Ecuador, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno va a un restaurante de comida rápida y de frente está la gaseosa, ¿no? O sea, no el jugo de frutas. Pero bueno, los peruanos comemos mucho pollo, ¿no? La crisis de los últimos 30 años ha hecho que nuestros hábitos de consumo migren, por ejemplo, a una carne como el pollo, que no es mala, pero tampoco es tan buena, ¿no? Hace 100 años, por ejemplo, aquí en Lima se comía mucha carne. El plato de los sectores populares por excelencia era el sancochado. Y los médicos incluso consideraban la carne como un alimento superior a la leche. Sí, pero eso, a ver, lo que es la proteína de alto valor biológico, que son las fuentes animales, ¿no? Claro. Son las mejores, digamos, o las más completas, ¿no? Justo es el alto valor porque contienen todos los aminoácidos esenciales. Y eso es el huevo, los lácteos, el pescado, carne, pollo, el cuy, otras proteínas también. Yo no diría que el pollo es peor o la carne mejor. ¿Ya? Y depende también cómo uno lo ve. Si vemos, por ejemplo, el aspecto ambiental, la huella hídrica de la carne de res, del ganado es la más alta. ¿Qué cosa la huella hídrica? El consumo, el requerimiento de agua, o la cantidad de litros de agua, por ejemplo, para un kilo de carne de res es como 15.000 litros de agua que se necesitan, cuando para la fruta es 800, 700, es abismal. Entonces, dependiendo cómo lo evaluamos. A nivel nutricional, yo no diría que es mejor tampoco la carne de res, o sea, ambas son buenas, ¿no? Como claro. El pollo. Sin embargo, hay fuentes proteicas, digamos, como la quinoa hablábamos, ¿no? O esas legumbres, ¿no? Que no se conoce muy bien cuánta fuente de proteína tienen y no se valoran. Sí, y justo la quinoa es un superalimento, de verdad, entra dentro de esta clasificación nueva de los superalimentos, en algunos se utiliza esto, ya que contiene muchos aminoácidos esenciales, contiene lisina en altas cantidades, que es un aminoácido esencial espectacular. Entonces, de verdad, es un producto maravilloso. Claro, pero ¿cómo se debe consumir la quinoa, por ejemplo, o este tipo de cereales que tienen alto valor proteico? ¿Solamente con verduras o con un cereal? ¿Cómo hacemos para que sea realmente nutritivo? Sí, pues buena pregunta. Lo ideal siempre en las fuentes vegetales de proteína es combinarlas, ¿no? Un cereal con tubérculo, por ejemplo, o leguminosas, que son las menestras, con cereales o con oleaginosas. De esa forma se complementan las proteínas y dando un 100% de los aminoácidos. Oleaginosas son las nueces. Las nueces, pecanas, almendras, ¿no? Entonces son diferentes formas de complementar. Un poquito, me imagino que en la costa, a diferencia de la sierra y a diferencia de la selva, hay diferentes tipos de costumbres alimenticias, digamos, ¿no? Exacto. Más o menos, ¿en qué lugares, en qué zona del Perú uno cree que se alimentan mejor, digamos, en donde hay un equilibrio más establecido, donde podremos mirar para poder sacar buenos modelos de alimentación? Yo creo que habría que ver un poco en cada lugar. En el 2001 nos reunimos en el Senang, se trató de hacer un único icono, como una pirámide, y no se logró justo por esas diferencias. O sea, dada nuestra diversidad, que es una maravilla, y hay tantas diferencias culturales que no se puede como que estandarizar en un solo, ¿no?, consumo, como por decir quizá la comida mexicana, que es más pareja, ¿no? O sea, por decir, o diferentes culturas, o la italiana. Acá tenemos una diversidad tan amplia que eso es un poco difícil de... Y un poco lo que hablaba sobre las frutas. Acá conocemos muy pocas frutas, ¿no? Por ejemplo, en Lima y en la selva hay una diversidad amplísima de frutas que deberíamos consumir en todos lados. O sea, yo creo que sí, hay varios factores como el transporte que hablábamos que podría ayudar a difundir y consumir finalmente estos productos, ¿no? Que lo tenemos pues en todas las regiones. Claro, claro. Yo creo que eso es algo histórico, porque yo recuerdo en los años 30 vino una de las hijas del presidente Benavides, se casó con uno de los hijos del presidente Benavides se casó con una brasilera, y cuando la brasilera llegó a Lima escribía que los limeños comían muy mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque no comían ni frutas ni verduras, o en todo caso las consumían pero en pequeñas cantidades. Ella venía de Brasil con otra cultura alimenticia y no le gustaba cómo los limeños balanceaban, digamos, su comida, ¿no? Yo diría que hay un factor económico en todo esto. El gobierno norteamericano y los gobiernos europeos en el pasado, y eso en parte explica las crisis financieras del presente, han invertido cantidades inimaginables de subsidios para alentar la producción de cereales, básicamente, oleaginosas, azúcar, ¿no? Son 10 cultivos, ¿no?
trigo, cebada, leche, azúcar, algodón, no sé por qué, pero en fin, por unos lobbies agrarios se indujo a la sobreproducción de estos productos, y a los países emergentes como nosotros se aplicaron estos programas de asistencia alimentaria, de asistencia económica, regalando literalmente los productos. El Perú ha recibido miles y miles de toneladas de trigo y aceite donado de los excedentes de los Estados Unidos. Y realmente eso ocurrió en la década del gobierno militar, precisamente en la época de la reforma agraria, y se continuó hasta hace poco, en donde los peruanos dejamos de consumir papa y nos fuimos más a los, como dicen en la sierra, los fideos, ¿no? Realmente se volvió un alimento indispensable, básico, ¿no? Los derivados del trigo importado. Claro. Y nos han reventado. Pero la pasta no necesariamente es un mal alimento. No, o sea, mira los italianos. No, ya sé, pero en honor a la verdad, un plato de tallarines es mucho más barato que un plato que contiene verduras, ¿no? Ahora, voy a ser abogado del diablo. Los peruanos comemos demasiado arroz, por ejemplo. Claro. Y deberíamos, con papa, además, ¿no? Sí, y tenemos, por ejemplo, productos como el camote, que es espectacular, ¿no? Por las propiedades betacaroteno, fibra, o sea, realmente otro de los que yo considero superalimentos y no se consume en restaurantes, uno no consigue, quizás solo con ceviche, con escabeche, es un producto que no se consume, yo siempre lo recomiendo hasta en el desayuno, personalmente, pero la gente le tiene un poco ¿no? Y es un alimento espectacular, o la propia papa, ¿no? Y quitar quizá, o no consumir tanto el arroz, ¿no? Y sobre todo arroz blanco, que... Bueno, y los peruanos pues tenemos una adicción al pan, entonces y somos deficitarios en trigo. En otros países, por ejemplo en Colombia, en Venezuela, pues comen las arepas que pueden ser de maíz, ¿no? Los mexicanos comen la tortilla de maíz, pero nosotros somos demasiado dependientes del pan de trigo. Repito, a nosotros nos han... pero eso es de la época virreinal, ¿ah? Eso el pan de trigo es desde la colonia, eso sí. Sino que se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado, a eso voy, ¿no? Yo creo que poco a poco, conforme la crisis financiera europea y americana han, digamos, golpeado a las economías, los subsidios se están de alguna manera restringiendo, y yo creo que estamos en un entorno de precios de alimentos crecientes, definitivamente. Precisamente por la reducción de los subsidios, ya los agricultores no pueden cultivar sin ayuda del Estado, en consecuencia los precios están subiendo, y preparémonos para eso. Y no me parece mal desde el punto de vista del productor, nosotros estamos celebrando que los precios de los alimentos estén subiendo. Claro. Yo sé que muchos periodistas y sobre todo políticos cuestionan esto, ¿no? Pero realmente yo creo que esa es la verdad. Los precios de los alimentos han subido y, en mi opinión, por la reducción de la superficie agrícola, por el mejoramiento de la capacidad económica de los países como nosotros, los precios de los alimentos tenderán a subir, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos un ratito a un corte y regresamos con la comida propiamente saludable.